Tenemos el gusto de poder presentarles al pastor Salvador Delutriu. Él continúa con el tema la consumación de la gran comisión. Quisiera que abramos nuestra Biblia en el primer capítulo del libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, va a ser nuestra primera lectura y después vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Pero los invito a todos los que trajeron su Biblia, que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, y vamos a comenzar desde el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a comenzar la lectura en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconteja, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Los cristianos creemos en la linealidad de la historia. Es decir, que la historia es una línea que progresa hacia un final. Esto no era el pensamiento general de la antigüedad. Los griegos pensaban que la historia era circular. Es decir, que la historia se repetía siempre. Era como una serpiente que se mordía su propia cola. Y recibimos muchas cosas de los griegos, muchas. Todavía hoy seguimos utilizando las monedas que nos dieron los griegos para hablar y para designar las cosas. Pero hay una cosa que no tomamos de los griegos. Y lo que no tomamos de los griegos es su concepción de la historia. ¿Y por qué nosotros no concebimos la historia como la concebían los griegos, si concebimos tantas otras cosas, nuestra dialéctica, como si viniera de Grecia? ¿Por qué si cuando discutimos utilizamos el mismo método que utilizaban los griegos? ¿Por qué no copiamos entonces también eso de la historia circular? Porque en el fondo de nuestra cultura está la cultura hebrea. Y los hebreos no creían en la circularidad de la historia. Ellos decían: la historia va hacia un punto.
¿Y cuál era la razón por lo que los hebreos no creían en que la historia era circular, sino que iba hacia un punto? Porque ellos esperaban al Mesías. Y cuando pusieron ese punto en la historia de que allí hay un Mesías que va a venir, entonces la historia se transforma en una historia lineal. Llega hasta ese Mesías que está esperando el momento para venir. Los cristianos recibimos de estos dos pueblos muchas cosas, pero recibimos también el sentido lineal de la historia. La historia va hacia un punto determinado y ese punto determinado es la venida de Jesucristo. Así como ellos vieron la linealidad de la historia hasta que llegó el Mesías, nosotros vemos la linealidad de la historia hasta que venga Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles es un libro único que es un nexo perfecto, hace un nexo perfecto entre Jesús y la iglesia. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, nos cuenta toda la historia de Jesús. Y Lucas continúa esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mostrando la continuidad. Lucas quiere que Teófilo, no conocemos nada de este personaje, lo único que sabemos es que le dedicó en primer lugar el Evangelio y allí lo llama excelentísimo, y ese excelentísimo hablaría de un hombre que tiene un alto cargo dentro del imperio. Le dice que él ha sido instruido, es decir, que él ha recibido, no necesariamente discipulado, tal vez no sea convertido, pero le han explicado muchas cosas del cristianismo. Y entonces Lucas escribe el Evangelio para que este Teófilo pueda entender las cosas que entre nosotros, dice él, fueron ciertísimas. Cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, comienza uniendo estos dos libros, diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y esta palabra comenzó es importante, quiere decir que ahora Jesús está haciendo otras cosas y sigue haciendo otras cosas, que en el Evangelio tenemos el comienzo y en los Hechos de los Apóstoles tenemos algo diferente. Pero sí se establece esa relación. El Señor permanece con los suyos visiblemente durante 40 días. En el primer capítulo se sintetiza esos 40 días de la presencia de Jesús con los discípulos. Y entonces dice que Jesús hizo tres cosas muy importantes en el último tiempo. En primer lugar, dio mandamientos por el Espíritu Santo. Dio mandamientos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si ustedes leen el Sermón del Aposento Alto, que está del capítulo 13 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, allí están los mandamientos del Señor, que los da la noche antes de ir a la cruz, y están relacionados directamente con la obra del Espíritu Santo. Después dice que padeció, a quien también después de haber padecido, y acá tenemos todo lo relativo a la cruz, lo que vino después. Y después se presentó vivo con pruebas indubitables, y aquí tenemos la resurrección. Quiere decir que Lucas está diciendo, Jesús habló acerca del Espíritu Santo, murió en la cruz y resucitó. Y ahora está con los discípulos, y el tema del que le habla en estos 40 días es el tema del reino de Dios. El reino de Dios no es un asunto nuevo que trae Jesús. El reino de Dios aparece ya en el libro de Éxodo, ya se habla del reino de Dios. En el capítulo 15 del libro de Éxodo dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. Nosotros los que estamos esperando es al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que venga a establecer definitivamente su reino. Por supuesto que en la escatología hay diversas escuelas. Yo participo de la escuela que tiene la Alianza Cristiana y Misionera, pero no voy a entrar dentro de las escuelas. Voy a mirar simplemente el hecho de lo que estamos esperando al final de la historia. Estamos esperando al Rey que viene y que viene por todos nosotros. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Este reino que ya aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles se consumó en alguna medida en los reyes de Israel. Ahora, estos reyes realmente no eran reyes, eran virreyes. Y ustedes saben lo que significa un virrey. Hay un rey arriba y yo gobierno, pero en relación con ese rey. Cuando un rey en Israel ascendía al trono de acuerdo a la ley, él tenía que tomar un rollo
y copiar toda la ley. Copiar toda la ley. Lo que quiere decir que él iba a tener un ejemplar propio de la ley que él mismo había copiado. Ahora, ¿por qué tenía el rey que copiar toda la ley? ¿Por qué tenía que tener este libro con él? Porque él tenía que responder al Rey Supremo. Por eso digo que más que reyes eran virreyes, tenían la autoridad del Rey absoluto con ellos. Y Dios estableció, copien la ley, mediten en la ley, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tenían un mandato delegado. Ahora, cuando el reino se acabó y cuando cayó la monarquía, se clarificó mucho el sentido del reino de Dios. Daniel profetizó acerca del futuro y dijo que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y esta es la visión más completa del triunfo del reino de Dios. Jesús habló muchas veces del reino de Dios. Él comenzó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Más adelante va a seguir hablando del reino y en los últimos 40 días va a hablar acerca del reino de Dios. Ahora, Dodd dice, el reino de Dios se concibe como algo que se hace presente en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y predicar estos hechos en su marco apropiado es predicar el reino de Dios. Quiere decir que cada vez que nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos predicando el reino de Dios. Estamos transmitiendo la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores a todos los hombres. En el momento que Jesús asciende, los discípulos se reúnen con él y le preguntan. Es una pregunta muy normal de los nacionalistas en aquel tiempo. Le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay cosas que corresponden a Dios y sobre las cuales nosotros no tenemos que meternos, porque los secretos de Dios son secretos de Dios. No trataremos de penetrar en las cosas que son los misterios de Dios. Una de las cosas que él dice, que del tiempo nadie lo sabe, pero dice, la misión de ustedes es recibir el poder del Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que estamos incluidos en el plan eterno de Dios, el plan eterno que viene desde la antigüedad y que llega hasta la eternidad. Ese plan que comienza Dios a esbozar ya en los primeros libros de la Biblia, cuando dice Dios reinará para siempre, que se va prolongando a través de todos los demás libros y que llega un momento en que ya Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros y establece entonces el principio de que el rey ha venido. No vino como rey, vino como siervo y se entregó como siervo, pero vendrá la segunda vez sin relación con el pecado para establecer entonces el reino definitivo. Y eso será la consumación de la Gran Comisión. Allí llegaremos al cenit de la Gran Comisión. Así que cuando Jesús dijo esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice, llegó una nube que lo cubrió y desapareció. Vamos a pensar por un momento cómo sucedió esto. Jesús comienza a ascender. Y en el momento que Jesús asciende, de pronto una nube lo oculta de la vista de ellos. ¿Qué es esa nube que lo oculta? ¿Qué es esa nube? ¿Es que ese día se nubló y cruzó una nube? Si usted lee el Antiguo Testamento, en el Sinaí, cuando el pueblo se reunió alrededor de la ley, dice que la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube los cubrió por 6 días. Allí en Sinaí
la gloria del Señor se manifestó a través de esa nube de gloria. Cuando aparece el tabernáculo, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando se inaugura el templo, dice, los sacerdotes salieron del santuario y la nube llenó la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa. Y aparece en la transfiguración. Mientras él estaba hablando, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La gloria de Dios, en hebreo, la Shekinah de Dios, era lo que se estaba manifestando. Jesús asciende y lo que se ve es la nube de su gloria. Y por eso dice que así como le habéis visto ir, le van a ver al regresar. Es decir, lo vamos a ver en una nube de gloria. Una nube de gloria. No piense usted en un hecho meteorológico, piense en un hecho espiritual. Acá hay una nube de gloria que lo va a rodear tal como lo rodeó en ese momento. Y esa nube de gloria que lo ocultó de la vista de los discípulos va a volver a manifestarse cuando el Señor venga en gloria a buscarnos a todos nosotros. Ese día es el que estamos esperando. Todos nosotros estamos anhelando ese día. Y los discípulos se quedan mirando esa nube de gloria que oculta al Señor y que les ha prometido que va a volver en la misma forma. Y entonces vienen allí los varones, los varones que se acercan hasta ellos y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Los enviados celestiales, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ven así como le habéis visto ir al cielo, vendrá otra vez, vendrá otra vez. Esta es la esperanza. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Viene a establecer el reino y a mostrar su autoridad. En la carta a los Hebreos dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y vendrá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Ese es el Rey de Gloria que estamos esperando. Es la promesa de la venida del Señor cuando Él establezca su reino. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos da algunos indicios, no pruebas, sino indicios de ese tiempo. Es interesante, la palabra de Dios no dice así taxativamente esto, sino dice, cuando ustedes empiecen a escuchar esto y aquello y lo demás allá, y nos trae algunos indicios que nos llevan a analizar nuestra sociedad y analizar el momento en que nosotros estamos viviendo. Para ver si esos indicios que se marcan en Mateo 24 realmente están presentes en el mundo de hoy. El Señor Jesucristo dijo, va a ser un tiempo de confusión religiosa. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, un tiempo de confusión religiosa donde el nombre de Cristo va a ser usado de cualquier forma y para hacer cualquier cosa. Y van a decir que son enviados por el ungido o que ellos mismos son ungidos, que son enviados por el Señor, que vienen a una misión especial. Y entonces usarán el nombre de Jesucristo y dirán que hablan en nombre de Jesús. Esto es una forma de confusión religiosa. Hombres que invocan el nombre del Señor para reunir gente, pero que no lo acercan al Señor, sino que los acercan a sí mismos y hacen de la gente mercadería, y se llenan de dinero armando iglesias falsas alrededor del nombre de Jesús, que no buscan la salvación de la gente, sino el enriquecimiento de sus líderes. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, un tiempo de confusión religiosa. Usted no solamente, le bastaría a usted no solamente visitar un poco cualquier ciudad y se va a encontrar con 20 manifestaciones diferentes del cristianismo. Y muchas de ellas totalmente alejadas de la palabra de Dios, pero que usan el nombre de Cristo. Le van a vender un Cristo que si usted se acerca lo sana de todas las enfermedades, lo sana de todas las dolencias, le da la perfecta felicidad y lo hace rico. Indudablemente ese es el Cristo del capitalismo, pero no es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo de la Biblia.
Sin embargo, hay una prédica alrededor de esto. Son los cristos falsos que se están levantando en este momento. La fe, que tiene que ser solemne, se ha convertido en un show. Y ya tenemos por allí el show de la fe. El espectáculo de la fe. La fe no es un espectáculo ni la fe es un show. Es una cosa diferente. Estas son cosas que se van levantando alrededor. Se presentan muchos como salvadores, como que tienen la última palabra. Otros se basan en personas que dicen tener revelaciones de Jesucristo y escriben esas revelaciones y repiten esas revelaciones. Estamos en un tiempo de confusión religiosa. Cuando alguien a mí me dice, soy cristiano, le tengo que hacer por lo menos 20 preguntas para saber si es cristiano. ¿Por qué? Porque puede ser cristiano de A, de B, de C, de los que se levantan, de los que se caen, de los que gritan, de los que no sé. Hay un montón de cristianos, todos diferentes. Todos diferentes. Pero el cristianismo es una sola cosa, es la palabra de Dios. Y si no se ajustan a la palabra, a la ley y al testimonio, todavía no les ha amanecido, dice el profeta. Todavía no les amaneció. Un tiempo de confusión religiosa. Este es un tiempo de confusión religiosa. Golpean a la puerta de su casa a alguien y se acerca y le dice, nosotros somos cristianos, ¿usted pertenece a los 144.000? Otro golpea y dice, nosotros somos cristianos. ¿Usted conoce el libro del Mormón? Nosotros somos cristianos. ¿Usted recibió al Espíritu Santo y habló lenguas? Es decir, todos ponen una serie de condiciones más allá de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Quiere decir que estamos en un momento de profunda confusión religiosa. Esta primer señal del tiempo de confusión religiosa la estamos viendo, este primer indicio se está viendo en la sociedad de hoy. El segundo indicio es el tiempo de convulsión política. Dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Guerras y rumores de guerras. En el año 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que se decía es la última guerra de la historia, guerra para la civilización, se formó la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones era un organismo internacional que iba a garantizar toda la paz durante el siglo XX. Quiere decir que el golpe de la Primera Guerra Mundial fue tan grande que se levantó la Sociedad de las Naciones y dijeron, nosotros garantizamos la paz. El objetivo era que el siglo XX fuera el siglo más pacífico de la historia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que disolver la Sociedad de las Naciones. ¿Por qué tuvieron que disolver la Sociedad de las Naciones? Porque había fracasado. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se fundaron las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de las Naciones Unidas? Exactamente el mismo, garantizar la paz. Garantizar la paz. Ahora, ¿hubo paz en el siglo XX? Díganme, vamos a hacer una prueba hoy aquí. ¿Cuáles son las guerras que usted se acuerda que hubo en el siglo XX? A ver, Malvinas. Esa es propia, esa guerra. Corea. Irak, Golfo Pérsico, Vietnam, los 6 días. Muy bien. Bueno, hemos dicho cuántas. 10, 12. Hubo 50 guerras en el siglo XX. 50 guerras que dejaron 160 millones de muertos. 160 millones de muertos. Con la Sociedad de las Naciones y con las Naciones Unidas, con todos juntos. 160 millones de muertos. Y hoy estamos todos temblando porque no sabemos qué va a pasar entre Corea y los Estados Unidos, qué va a seguir pasando en Alepo y Siria, qué va a seguir pasando en la frontera de Israel y los palestinos, y estamos en todos lados así. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Si usted suma los muertos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, le va a dar 34 millones. Los muertos de un solo siglo le da 160 millones.
Y los genocidios del siglo XX. Genocidios del siglo XX. En el año 1915, el genocidio armenio, 1,5 millones de muertos. Stalin, 20 millones de muertos, 7 millones de ucranianos que mueren de hambre. Hitler, 6 millones de judíos muertos. Mao, 70 millones de muertos. Estos no son la guerra, estos son los genocidios. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. Es un mundo donde la guerra está presente y donde en el siglo XX, hemos tenido una cantidad de guerras 5 veces mayor. Escuche, 5 veces mayor que los últimos 4 siglos. Jesús dijo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Algunos han oído de guerra, ¿no? La mayoría de los que está acá han oído de guerras. Nosotros la hemos tenido aunque no la vimos. No la vimos porque la guerra fue en las Malvinas, no en Buenos Aires. Pero la guerra está siempre presente y mucho más presente en el siglo XX. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, dijo Jesús. Ese es el tiempo del fin. En tercer lugar, tiempo de catástrofes. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pestes, hambres y terremotos. Desde el año 1900 se llevaron a cabo los registros de los terremotos en el mundo. Y realmente los registros de los terremotos muestran que cada año hay 18 terremotos de la magnitud entre 7 y 7,9. 7 y 7,9. Hay 18 terremotos y un terremoto de magnitud 8 o más. Pero no ha habido más que eso. No han aumentado los terremotos. Sin embargo, sí ha aumentado el efecto de los terremotos. Porque muchos antes se daban en zonas que estaban deshabitadas y hoy el mundo está habitado y está afectando mucha más gente. Quiere decir que hay una mayor incidencia al haber mayores poblaciones y hay más catástrofes que antes y hay más muertos y hay más hambre y hay más peste que antes. Es decir, que esto está presente. El Señor comienza diciendo, y oiréis, y oiréis, y oiréis. Estamos en un tiempo de confusión religiosa, de convulsión política y de catástrofe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice Jesús, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Todo esto significa que todo esto será principio de dolores. Son las primeras señales, pero no llegamos al fin. Un proceso que comienza. Y llegamos entonces al versículo final. ¿Y cuándo será el fin? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces será el fin. Quiere decir que nosotros estamos justo en el momento entre los dolores de parto finales, que todavía no es el fin, y el hecho de que el evangelio se está predicando en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Entonces será el fin. Bueno, entonces decimos, quedémonos tranquilos, todavía falta. Francisco Lacueva, ustedes conocen el comentario Matthew Henry, ese comentario grueso, celeste, editado ahora. El comentario Matthew Henry fue revisado y completado por Francisco Lacueva. Francisco Lacueva es un ex sacerdote católico que se convirtió a Cristo y ha sido uno de los estudiosos más grandes que hemos tenido de la Biblia en el idioma castellano, en el idioma español. Él pone una nota muy interesante con respecto a eso. Él dice, los modernos medios, escuche, esto lo escribe en el siglo pasado, ¿no? Los modernos medios, la radio y la televisión, no conocía el Internet todavía, no conocía las redes. Dice, han contribuido en las últimas décadas a que esto sea literalmente un hecho. ¿Qué es lo que es literalmente un hecho? Él está comentando y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y él dice, es literalmente un hecho.
así como la transmisión vía satélite hará posible que todo ojo pueda ver literalmente al Salvador cuando descienda en su segunda venida en el Monte de los Olivos. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué le está diciendo esto es un hecho? El Evangelio ha llegado a todas partes. ¿Será verdad que ha llegado a todas partes o no ha llegado a todas partes? Recién escuchábamos decir algo bien interesante. Hay pueblos que no tienen iglesia, que no tienen cristianos, que no tienen predicadores, que no tienen todo eso. Pero yo recibí este año, al principio de este año, algo que es asombroso. Ustedes saben que yo tengo 2 programas en Radio Transmundial. Esos programas se emiten en más o menos 800 emisoras. 70 emisoras están emitiendo del Perú y hay emisoras en todos los países de América, en la parte hispana de los Estados Unidos, y hay unas cuantas emisoras también en España que transmiten eso. Nosotros estábamos muy contentos con que el programa se emitiera en todos esos lados. Llegamos a todos esos lados. Pero resulta que hay una página de internet también. Y esa página de internet nosotros no la controlábamos, pero la controlaban sí en los Estados Unidos. Y recibimos un informe de los Estados Unidos de dónde y quiénes nos escuchaban. Y entonces marcaron allí únicamente los países donde tenían grupos de gente que escuchaban por internet el programa completo. Usted sabe que usted puede entrar en la página, escucha un minuto y lo deja allí. Pero se puede controlar si la persona escucha el programa completo. En el corazón de la China nos estaban escuchando. En Siberia nos estaban escuchando. En Australia, en Indonesia, en la India, en el Congo, en Japón, en las islas del Pacífico. En todos esos lados, en idioma español, nos estaban escuchando. Quiere decir que hay grupos que conocen la lengua y que están allí. Ahora, Radio Transmundial transmite en 180 países y en algo así como 120 lenguas diferentes. Lo que quiere decir que está llegando a lugares impensados el Evangelio. Lo que dice la Cueva, hay un sistema que está haciendo que el Evangelio llegue donde no llega el misionero, donde no llega la iglesia, donde no podemos llegar. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, en Monte Carlo, fundó una estación de radio que iba a transmitir en onda corta para todo el mundo. Cuando Hitler cayó, la compró Radio Transmundial. Y hoy esa estación está en manos de los cristianos. En la isla de Bonaire hay una antena y hay 5 islas más, donde se transmite, con antenas donde se transmite por onda corta. Y ahora salió internet y vamos mucho más allá que eso. Lo que quiere decir que significa que se llega con el Evangelio a través de la red a todo el mundo. Cuando Rusia estaba cerrado para el Evangelio, las antenas se pusieron hacia Rusia y llegaba la palabra de Dios hacia Rusia. Y allí no podía entrar ningún misionero, pero la palabra de Dios en alguna forma llegaba también. Cuando Cuba se cerró para el Evangelio, desde Miami se pusieron las antenas y se mandaba la onda allí. Por lo tanto, estamos en el último tiempo porque Jesús dice, y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Todo el mundo. Estamos llegando al último tiempo. Ahora, esto no debe hacernos bajar los brazos, sino que tiene que ser un estímulo. ¿Saben por qué? Porque uno puede tomar los países que falta y dice, bueno, falta mucho para que venga el Señor, porque hasta que alcancemos esos 200 países. Pero resulta que a lo mejor nosotros no sabemos, pero están siendo alcanzados en alguna forma por por el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, y voy a ratificar algo que dije estos días, yo creo que la venida del Señor es inminente y que tal vez sea la última generación de la historia que pueda hacer misiones. La última oportunidad que tenemos de hacer misiones. La última oportunidad. Quiere decir que nos enfrentamos con un mundo tremendo al que tenemos que llegar con el mensaje y tal vez seamos la última generación de la historia. Ahora, esto es solemne, pensar que puede ser que el Señor venga en esta generación y nosotros somos los últimos.
Y tenemos la última oportunidad de llevar el nombre de Jesucristo. Y tenemos que usar todos los medios en este momento para que el nombre de Jesucristo llegue hasta el último rincón de la tierra. Pablo escribe, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15. En el primer siglo, un hombre caminando, viajando en barco y caminando a pie por los caminos, dice, lo he llenado todo el Evangelio de Cristo. Llegué hasta el límite que conocemos. Nos avergüenza esto. Nosotros todavía no hemos llegado al límite. No hemos llegado al límite. Hemos descuidado la obra misionera. Hermanos, la obra misionera está descuidada. Y está descuidada porque estamos viviendo la comodidad del Evangelio. Porque el Evangelio dejó de ser épico. Mientras muchos están muriendo por Cristo, nosotros estamos en el budismo evangélico. No se lo voy a explicar hoy, lo expliqué durante la semana. Y si se lo digo en 2 palabras, sentados, echando panza y mirándonos el ombligo. Eso es budismo evangélico. Bueno, esto es lo que está pasando. Que no nos damos cuenta de lo que pasa. Recién escuchábamos de gente que está muriendo gente en todas partes. Se calcula que muere un cristiano cada 2 minutos en el mundo. Y está muriendo asesinado. ¿Por qué? Porque la violencia se ha desatado contra el cristianismo. Las fuerzas del mal están entrando en América Latina. Y están tratando de romper todos los valores que nosotros tenemos, y lo están haciendo. Tenemos el matrimonio igualitario, no sé cómo le llaman, tenemos la ideología de género, tenemos la asociación de transvestis, homosexuales, lesbianas y no sé cuánto más. Y todo eso en el mundo que fue grande porque tenía los valores cristianos. Ayer mismo en Madrid, la marcha del orgullo gay reunió 1 millón de personas. 1 millón de personas en España, que se jactaba de ser el país más cristiano de Europa. 1 millón de personas en la marcha del orgullo gay. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo donde se destruye la familia, donde se pervierte la sexualidad, donde se burlan de la fe y donde se reniega de los valores. Y los cristianos seguimos cantando coros en las 4 paredes de la iglesia. Ha llegado la hora de que nos levantamos para sentir que el cristianismo es heroico y que hay que vivirlo con heroísmo, o seguimos sentados, vegetando y no cumpliendo la gran comisión. El cristianismo necesita del espíritu épico de los cristianos. Es una epopeya. Hay que levantarse para salir a conquistar. No podemos seguir sentados como estamos en los bancos. Y no podemos seguir impasibles mientras que se destruyen nuestros valores. En este mundo está aumentando la pobreza, los jóvenes son envenenados con la droga, no se puede detener la violencia, se multiplica el odio y se instaló definitivamente la muerte. Hoy estamos viviendo a la intemperie en este mundo, estamos viviendo a la intemperie. Ya puede suceder cualquier cosa, sin esperanza, y buscamos algunas luces en el horizonte y en el horizonte no hay luces. Y entonces hay que poner la luz sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. No puede seguir estando la luz en el almud. Y saben, hermanos, en este momento la luz de los cristianos está metida debajo del almud. No está sobre la mesa iluminando todas las cosas, está metida allá abajo. La luz de los cristianos no está sobre el monte, diciendo y gritando lo que Jesucristo es. La luz de los cristianos está escondida en este momento. No alumbra la ciudad. ¿Para qué hacemos o por qué hacen este congreso misionero? Para ver si nos levantamos, si acabamos con todo eso. Es increíble que en este siglo necesitemos congresos misioneros para volver a hablar del tema eterno de la Gran Comisión. No tendríamos que necesitar congresos misioneros. La iglesia tiene que ser naturalmente misionera. Pero resulta que necesitamos todo esto porque nos hemos apoltronado en nuestra comodidad y nos hemos olvidado que el Evangelio es una epopeya y hay que vivirlo como una epopeya. Ha llegado el momento de la sangre. Vamos a tener que pagar con sangre ser cristianos. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Por eso están surgiendo en Occidente las leyes Mordaza. Porque llegó el momento épico del Evangelio. Vamos a tener que pagar con sangre el mantener los principios de Dios. Ya tenemos pastores que están presos. Ya tenemos hombres de Dios que están en la cárcel. Ya tenemos muertes. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio.
¿El evangelio qué es? ¿Violencia? No, no es violencia. Se levanta contra el mal y no hay nada peor en este momento que levantarse contra el mal. Creo que este Congreso tiene como finalidad una sola cosa, proclamar que a todos los pueblos que hay esperanza en Jesús. Esto es lo que venimos a predicar, que hay esperanza, que hay esperanza. Yo deseo de todo corazón que llegue un momento en esta etapa final en que hayamos reaccionado en tal forma que ya no necesitemos más hacer un congreso para promover misiones, sino que las misiones caminen solas, que no tengamos ya que pedir una ofrenda misionera, que la iglesia sea tan dadora que la obra misionera pueda cubrirse con aquello que los diezmos que damos permanentemente al Señor. Y si no lo hacemos es porque estamos faltando al Señor. Y este es un momento de ruina, este es un momento peligroso, este es un momento donde todo está siendo destruido, hermano, todo está siendo destruido. Si se rompen, si se quiebran los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Hoy se está atacando los fundamentos. El fundamento de una sociedad es la familia, es la honestidad, es el orden sexual. Hoy se ataca todo esto y se trata de destruir todo esto. Hay un principio de destrucción a la familia, una exaltación de lo que no es familia. La perversión se levanta como una bandera honrosa cuando tendrían que avergonzarse de lo que ellos hacen y lo que ellos viven. Pero no hay vergüenza, porque se ha perdido la vergüenza. Llegó el momento en que es una sociedad que está matando a sus propios hijos, está matando a sus hijos. Los mata en el seno de la madre. Cada año hay 50 millones de seres abortados, los mismos muertos de la Segunda Guerra Mundial. En los 5 años de la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones de muertos. Hoy, cada año, en la humanidad hay 50 millones que se echan por las cloacas de la ciudad sin que puedan abrir su boca. Esta es la sociedad en que vivimos. En los Estados Unidos ya se ha permitido, y por eso tal vez perdió las elecciones Hillary Clinton, porque ellos eran partidarios del aborto por parto parcial. ¿Sabe qué es eso? Antes decíamos el aborto hasta los 3 meses, después el aborto hasta los 6 meses. Ahora hay un aborto por parto parcial. Legalmente, el niño nace cuando saca la cabeza del cuerpo de la madre. El médico entonces lo da vuelta para que la cabeza no salga y cuando salió el cuerpo pone una aguja y lo mata. Y lo saca después y nació muerto. Nació muerto, es un aborto. Aborto por parto parcial. Es terrible esto, pero esto está pasando. No lo queremos ver, pero es hora de que lo veamos. Y yo quisiera hoy tomarlos a todos de la solapa para decirles, mire, esto es lo que está pasando. Despertemos. No podemos estar como hasta ahora. Y la única forma de contrarrestar esto es realmente extendiendo el reino de Dios, predicando el reino de Dios y haciendo misiones. Voy a terminar con una historia que me impresionó mucho hace tiempo. La conté una vez en este mismo lugar, pero para los pastores. La escribí en el último libro porque para mí fue impresionante. Yo estuve aquí en Lima cuando estalló Tarata. No sé si se acuerdan ustedes. Yo estaba predicando en la iglesia en Lince y de pronto la luz en Lince oscila y algo está pasando, algo pasa. Y después la luz no se fue y seguimos, pero nos dimos cuenta que algo grave había pasado. Yo estaba parando, como siempre, desde hace muchísimos años en la casa de Abel Cueva, el pastor Abel Cueva. Yo tengo mi casa allí. En la casa de Abel Cueva yo tengo una habitación que es mi habitación, donde dejo las cosas, y entonces vuelvo, gracias a Dios por hombres como Abel y Estela, que nos han cobijado durante tantos años y que tienen el corazón tan abierto para los que trabajamos para la obra del Señor. Hay que honrarlos, también a ellos, honrarlos. Estaba yo allí en la casa que tenían ellos en aquel momento. A la mañana me levanté muy temprano. Hice lo que hago siempre. Me pongo un par de blue jeans y salgo a la calle a caminar, a ver. Y me fui en dirección a Tarata. Y vi allí la ruina de Tarata. Era terrible aquello. Los vidrios
a 10 cuadras de la redonda, habían estallado todo, las lunas habían estallado todas. Un coche bomba que ya era una masa informe en el mismo hall de entrada del departamento. Y todo en ruinas, todo en ruinas. Eran escombros, todo aquello. La gente en la calle, algunos abrazándose, llorando, pensando si sus parientes estarían vivos o muertos. El movimiento de la policía que nos impedía llegar. La angustia metida en las calles. Y yo sentí la angustia esa también junto con ellos. Había experimentado la violencia. Y miré la ruina de aquel lugar. Y cuando levanté la cabeza y empecé a mirar los pisos superiores, arriba de todo, dos muchachos habían colocado una pancarta grande que decía, Jesucristo es vida. Esos dos muchachos eran de esta iglesia. Uno está acá, por allá sentado. Jesucristo es vida. Ellos gritaron que Jesucristo era vida en medio de las ruinas. Hermanos, esta hora el mundo está en ruina. Las misiones es gritar, Jesucristo es vida. Y hay que gritar, Jesucristo es vida, porque Jesucristo sigue siendo vida y sigue siendo la única esperanza. Que Dios lo bendiga, hermanos.